quiero que me acompañes, por favor, a la carta a los Hebreos, en su capítulo 12. La carta a los Hebreos, en su capítulo 12. Esta carta no se registra a un autor, no se le adjudica a un autor, aunque algunos exégetas estudiosos de la palabra se la atribuyen al apóstol Pablo, partiendo de lo similar que es la estructura narrativa, ¿verdad?, a las otras cartas que sí se conocen que son del apóstol Pablo. Pero bien, si no sabemos quién es el autor o el escritor, sí sabemos quién es el autor, que es Dios mismo, que es su Espíritu Santo quien la reveló, ya sea al apóstol Pablo o a otro de esos grandes hombres que en su tiempo fue usado, fue inspirado por el Espíritu para traer esta palabra de verdad en ese tiempo y hoy para nosotros sea de bendición. Hebreos capítulo 12, voy a leer verso 1 y verso 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En qué está sustentada tu fe? ¿En quién están puestos tus ojos? Sobre eso vamos a hablar en esta mañana. Puestos los ojos en Jesús. Vemos al apóstol Pablo, bueno, al autor de los Hebreos. Al autor de los Hebreos. Yo soy también de los que piensa que puede ser del apóstol Pablo la carta, por eso se me fue. Pero para ser justo, ¿verdad?, el autor a los Hebreos está sugiriendo, está definiendo, está exhortando a sus lectores, a sus oyentes y hoy a nosotros a que pongamos nuestros ojos en Jesús, que pongamos nuestra mirada en Jesús, que nos enfoquemos en Jesús. Yo he sido un abanderado del tema cibernético, de cuántas cosas andan circulando por esos medios televisivos, cibernéticos, o sea, entiéndase internet, todas esas redes sociales y todo lo que se publica, ¿verdad? De cuántas cosas buenas, sanas, saludables para el reino de los cielos y para sus hijos se encuentran en el mismo. Pero también hemos dicho que más son las que se encuentran allí de las que son basura, de las que hacen daño, de las que no edifican, de las que matan el cuerpo, como decía el apóstol Pablo a los filipenses. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros, de los que hacen daño, de los que andan buscando la mínima oportunidad para sembrar confusión, para sembrar error, para destruir, haciéndole la vida fácil, haciéndole el trabajo fácil al reino de las tinieblas. De manera propuesta, de manera consulta o en consulta lo están haciendo. El apóstol Pablo nos manda a que nos guardemos de esos. Que sepamos que dentro del cuerpo que es la iglesia, que está compuesto por hombres y mujeres imperfectos, pudiéramos encontrar nosotros algunos de estos mutiladores del cuerpo. ¿Sí?
Los hay. Esto se está refiriendo, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los que eran discípulos en ese entonces, que habían recibido el evangelio, que habían recibido la verdad. Y no obstante eso, estar militando, el Espíritu revelaba que estaban haciendo más mal que bien, que estaban dañando el cuerpo. Esto nos dice entonces que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia que está compuesta por hombres y mujeres imperfectos, pudiéramos encontrar uno que otro de estos mutiladores. Por eso el autor a los Hebreos nos exhorta, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces, o como dice la misma escritura, voy a leerles lo que nos dice el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. En el capítulo 3, a partir del verso 1 dice, también debes saber esto, además de lo otro, de que debes poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el iniciador de donde se origina y quien la perfeccionó, quien la completó, que es Jesús. Debes saber esto. Tú, hijo de Dios, debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice el apóstol Pablo, a estos evita. Nos está diciendo que nos vamos a encontrar con ellos, que van a estar en medio en estos tiempos bíblicos. ¿Quién puede decir que no estamos en los tiempos bíblicos? En los tiempos que la misma palabra describe como peligrosos. Esto que acabamos de leer es una conducta propia de aquellos hombres y mujeres que no tienen a Cristo de hoy en día. Hombres avaros, hombres que andan buscando lo suyo primero, hombres que son fornicarios, hombres que son blasfemos, que son desobedientes, que no se ajustan a lineamientos ni parámetros bíblicos, que son traidores, que son impetuosos, que son infatuados, irrespetuosos, que son amadores de los deleites de la carne, más que de Dios. Procuran deleitar su cuerpo, darle rienda suelta a lo que es la lujuria, a lo que es la lascivia, antes que someterse a los principios que Dios establece para estos tiempos. Tiempos peligrosos son los últimos días que tú y yo estamos viviendo, que tú y yo somos testigos presenciales de los mismos. El apóstol Pablo, y más que el apóstol Pablo, el mismo Dios nuestro, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, hoy nos alerta que además de conocer que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que ocupó el lugar de maldición por nosotros en la cruz, redimiéndonos de la consecuente maldición y condenación que se desprende de una vida de pecado. Además de conocer eso, que en Él tenemos entrada libre, acceso libre al trono de la gracia, y que son borrados, limpiados, eliminados todos y cada uno de nuestros pecados y nuestras transgresiones, no debemos desconocer que se levantarán hombres amadores de sí mismos, que se levantarán hombres que harán oposición a esta verdad. Por lo tanto, no debemos andar como desconocedores ante tales verdades, ante tales manifestaciones en medio de nosotros. El mismo apóstol Pablo, en una ocasión, le dice en una de sus cartas, en la primera carta a los Corintios específicamente, para que tengan la cita,
La primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pudiéramos confundirnos con esta expresión. Lo que el apóstol Pablo está diciendo: imita mi actitud al yo copiar, al yo imitar a Jesucristo. La actitud de entrega, la actitud de servicio que yo vi en Jesucristo y que me mueve a mí a hacerlo. Esa actitud es la que tú tienes que imitar. No es que pongas tus ojos en mí como hombre, como si yo fuera el Señor. Muchas veces nosotros, los hombres y mujeres, ponemos nuestros ojos en hombres. Yo alabo al Señor que siempre, desde mi formación como cristiano, he aprendido y eso mismo he hecho. El Señor de esta casa es Jesús, es Jesucristo. No me vea a mí, no vea al hombre, vea lo que hay de Dios en mí. Imite lo que hay de Dios en mí. No imite al pastor Osmani, porque si usted deposita su confianza en el pastor Osmani, que Dios no lo quiera, usted pudiera verse defraudado o defraudada. ¿Por qué? Porque el hombre Osmani, el pastor, es un hombre igual que usted, pecador, flexible. Ahora, si usted deposita su confianza, su esperanza, su seguridad en Jesucristo, tal y como nos exhorta el autor a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, puesta tu mirada en Jesucristo, tu expectativa en Jesucristo y no en el hombre, no te llevarás sorpresas. Usted podrá ver muchas cosas en la internet aborrecibles delante de la presencia de Dios. En la persona de hombres y mujeres de impacto en la vida espiritual o cristiana de estos tiempos. Y usted empieza a hurgar en la internet y usted va a encontrar muchísimas cosas. Cosas buenas, cosas malas. Expresiones incorrectas, actos abominables como ese que vimos. Reconociendo ese hecho como incorrecto, como manipulación, no debemos caer en el error y el vicio de hacer juicio. Independientemente de que esté incorrecto, independientemente de que nosotros sepamos que es abominable delante de Dios, nuestro papel no es ser Dios. Dios es el juez. Dios es quien dictamina. Dios es quien hace juicio. Nosotros debemos orar. Debemos clamar. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios, hombres usados por Dios, no han sido tentados y persuadidos por el maligno y han caído? Pero no por eso tenemos nosotros que pisar ese hermano y dejar de reconocer que es una hija, un hijo de Dios, y que olvidemos nuestro papel de hijos también, de que no estamos exentos nosotros de que algún día, que el Señor no lo quiera así, decretamos que no, en el nombre de Jesús. Pero aquel que diga uno que está libre, ahí mismo cayó. Cuando diga yo no caigo, ahí mismo cayó. Ahí mismo se cayó. Lo que hay que orar al Señor, acercarse más al Señor cada día. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos y mis hermanas, es que la palabra es clara. El mismo Señor Jesucristo estableció este hecho, que en los tiempos finales se iban a levantar falsos cristos, se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas. Busquémoslos, eso está en Mateo capítulo 24, verso 24. Si Claudio me puede ayudar. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios
de tal manera que engañarán, oiga bien, si fuere posible, aún a los escogidos, aún a usted y a mí. Si fuere posible. El mismo Señor Jesucristo está advirtiéndolo 2000 años atrás. Está advirtiéndolo que para estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, además de saber la verdad de que Cristo es el Cordero de Dios y que en Él tenemos salvación y vida eterna, también Él mismo nos dice, en ese último tiempo, tiempo peligroso, tengan cuidado, porque se levantarán falsos cristos, vendrán hombres y mujeres en mi nombre, diciendo que son yo, y harán grandes señales, óigalo bien, harán grandes señales en medio de nosotros, y prodigios, dice la palabra. Afinemos nuestro oído espiritual, porque usted y yo estamos en estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en los que el enemigo está haciendo y capitalizando cualquier momentito, cualquier situación para arremeter, para arrebatarle a usted la salvación que ya Cristo le ha dado. Usted no puede bajo ninguna circunstancia estar a merced del enemigo. No puede usted estar atento a esas cosas más que como sabedor o sabedora de que están ocurriendo, pero no prestarle la atención. Al contrario, gócese cumpliendo las señales que Jesucristo estableció como límites del fin. Se está cumpliendo y se está haciendo evidente la palabra y la verdad que usted y yo hemos creído. No es que celebremos eso, no, jamás. Pero le voy a dar la clave al final. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en vez de hacer juicio? Amén. En vez de hacer un juicio que no nos corresponde a nosotros, ¿qué debemos hacer además de gozarnos? Primero, reconocer que es abominable lo que está pasando, que eso es una irreverencia a Dios, es una aberración a Dios, pero se están cumpliendo lo que el Señor mismo dijo. Fue una aberración cuando Jesús lo dijo. Mira, en los últimos tiempos va a pasar esto, se va a levantar esto y tú vas a ver esto. Tú vas a ver hombres inicuos haciendo señales, hombres inicuos haciendo señales y prodigios. Y el mismo Señor te dice, cuando te digan allí está el Señor, no corras hacia allá. Mira, está allí, no corras, porque cuando el Señor se manifieste, todo ojo lo verá. Dice que como relámpago que del este o al oeste se pone, así mismo se verá. Tú no tienes que andar corriendo, tú no puedes preocuparte, tú no puedes estar a merced de las señales del diablo. Está atento a las señales de Jesucristo, a las señales del Espíritu Santo. Repito, no es que estoy aplaudiendo esos hechos, al contrario, los estoy usando para que veamos el cumplimiento de los tiempos y para que usted y yo aprendamos a no aferrarnos a hombres y mujeres, que no pongamos nuestros ojos en hombres y mujeres igual que usted y que yo, hombres que son usados. Vea al Señor en ese hombre, vea al Señor Jesucristo en esa mujer, vea a Dios, el poder de Dios, pero no alabe al hombre, no alabe a la mujer, no cifre sus esperanzas en un hombre o una mujer. Hay hombres y mujeres que han caído, hombres de muchos años en el evangelio y han sido arrastrados, y mucha gente de esa hoy que le servía al Señor a través de esa persona no están en los caminos, porque su mirada estaba puesta en el hombre, su mirada estaba puesta en el ministerio de ese hombre, no estaba puesta en Jesucristo, en lo que Cristo había puesto en ese hombre. Entonces la llamada de este día es que usted aprenda, que usted no es que no vea la televisión, no es que no vea el internet, no es que no vea un predicador, es que usted sepa ver a Cristo en ese predicador. Es que usted sepa deslindar una cosa de otra y que usted no se aferre, que usted no ponga sus ojos, wow, qué bien usa Dios a esa persona, qué poder. Wow, Dios, qué poderoso tú eres. Qué poderoso tú eres, Señor, la gloria es tuya. Qué bueno, Señor, que tú estás sanando, que tú estás limpiando, que tú estás restaurando en este tiempo. Qué bueno que estás usando a la pastora fulana, al pastor fulano, al apóstol fulano. Qué bueno que tú lo estás usando. Te glorifico, te exalto. Gracias porque esa acción tuya solidifica mi fe, Señor. Engrosa mi fe.
y veo que se está cumpliendo tu palabra, y eso me debe dar gozo porque se está cumpliendo. Esa palabra que es vigente y tiene miles de años, pero es vigente. Usted y yo tenemos un tiempo maravilloso, viviendo un tiempo maravilloso del cumplimiento de los tiempos en medio de nosotros. Por lo tanto, usted y yo no podemos estar prestándole atención a las trampas y a las mentiras del diablo. ¿De acuerdo? Son estrategias, ¿cómo se llama? Estrategias de evasión, evasivas, dilatorias, engaños para evitar que usted se enfoque. Por eso el autor de los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, mire, con mucho empeño, puestos tus ojos en Jesús. Mira a Jesús, no mires a más nadie. Lo que tú veas a tu lado no importa. Enfócate en Jesucristo y su palabra. Cree en las promesas del Señor, más nada. Más nada. El apóstol Pablo, después que le dijo eso a los corintios, le dijo, por ejemplo, a los tesalonicenses, les dijo, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros,